Los duelos es la respuesta saludable y normal de una persona frente a una pérdida. Las pérdidas pueden ser de diferentes maneras. Podemos tener pérdidas por un trabajo, por una forma de vida, por un lugar de residencia, por la manera en cómo nos llevamos dentro de una relación de pareja, la pérdida de un amigo, la pérdida de un familiar, de una mascota. Actualmente hemos vivido bastantes pérdidas y estas pérdidas nos hacen enfrentarnos a diferentes tipos de duelos. Y los duelos, como sabemos, tienen etapas. La primera es la negación, la segunda es la negociación, luego pasaremos a la ira, en el que constantemente estamos renegando o molestos por lo que estamos viviendo. Después viene la negociación. Después de la negociación pasamos a la etapa depresiva y por último, esta etapa depresiva creo que es la más importante o más dura para poder posteriormente ver la luz en la aceptación de lo que estamos viviendo, para poder tomar todas las herramientas de este proceso y salir con toda la fortaleza eh, generada en nosotros y encontrada en nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de los duelos inesperados en la época del COVID-19. Bienvenidos a este espacio de Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Pueden seguirme en mi página de Facebook y en Spotify bajo el mismo nombre. Y es un gusto para mí el tener el día de hoy como invitada a una gran amiga. Ella es logoterapeuta, trabajadora social y tanatóloga del Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, Mónica Carrasco Valdés. Muchísimas gracias, amiga, por estar el día de hoy con nosotros. No, al contrario, es un placer poder compartir este espacio contigo y pues muchas felicidades. Eres una persona profesional y creo que este medio pues te va a ayudar y nos va a ayudar a muchos a poder llegar a gente que necesite saber estos temas. Ay, muchísimas gracias, amiga. Y mencionas algo muy importante, llegar a la gente. Ahorita estamos viviendo una etapa fuera de lo común, sin precedente, que ninguno de nosotros pensamos siquiera que la íbamos a experimentar y ha sido difícil para todos. Y precisamente en esta ocasión vamos a hablar de los duelos y tú que eres experta en el tema y en el proceso y en el tratamiento de esto, nos podrías dar muchísima información acerca de esto. Platícanos, Mónica. Bueno, pues hoy en día creo que es un análisis de una dura realidad, la que estamos viviendo en todo el mundo, sobre todo en el país donde las familias obviamente estamos acostumbradas a salir los domingos, los sábados, a visitarnos, a podernos abrazar, a apapachar. Creo que el principal duelo que estamos viviendo obviamente es el confinamiento, porque de alguna manera pues necesitamos volver a tener ese contacto con la familia, con el amigo, con el vecino, en sociedad, ¿no? Finalmente, hablar de duelos en tiempos de pandemia de COVID-19 suena muy fuerte, es duro, ¿no? Es duro ver hoy en día la realidad a través de los hospitales. Pues es una servidora que tiene el privilegio de poder servir y poder trabajar en un hospital que se reconvirtió, porque no era un hospital que fuese COVID, ese se reconvirtió en COVID. Pues finalmente el ver muchísima gente transitar con grandes dolores, con grandes sufrimientos y con historias diferentes, te lleva justamente y nos lleva, ¿no?, a hacer este análisis de reflexión sobre qué es lo que tenemos que hacer para poder cambiar, ¿no?, nuestra nueva realidad. Bueno, pues yo te quiero compartir antes que nada que lo que yo he vivido durante el hospital, que fue reconvertido en COVID, justamente por la gran demanda y por la necesidad en la que estamos hoy sumergidos, ¿no?, por todo este virus que se está esparciendo cada vez más y más y más en diferentes partes de la República Mexicana, pues justamente, ¿no?, lo que es el Hospital Regional de Alta Especialidad, alrededor de la zona tenemos muchísima gente contaminada, como es Chalco, Nezahualcóyotl, Iztapaluca, Ayotla y todo lo que son los municipios aledaños, ¿no? Y justamente son personas que vienen y provienen de familias tradicionalistas y que justamente hoy en día que viven la pérdida de un ser querido por COVID-19,
pues están entrando, ¿no?, en un duelo que les va a ser muy complicado de poder procesar justamente porque no les están dando toda esta parte del ritual que acostumbraba la familia a poderles brindar cuando se fallece un familiar y poderles darles una buena despedida, ¿no? Y justamente es lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo el día a día justo alrededor de esta zona. Esta parte que mencionas, la parte del ritual, nosotros somos, el ser humano por naturaleza es un ser de rituales, de costumbres, de hábitos, de tradiciones. Y como bien mencionas, esta enfermedad trae a hacer a un lado todo este ritual de despedida que necesitamos para poder empezar a procesar la ausencia de nuestro ser querido, porque no es lo mismo tener a un familiar que ya está en una etapa terminal o que viene estando enfermo desde hace mucho tiempo y nosotros hemos ido viviendo un duelo junto con nuestro familiar en el sentido de que se está deteriorando, hemos visto el sufrimiento, etcétera. Entonces esto nos ayuda poco a poco a despedirnos paulatinamente, a hacernos a la idea de que va a llegar un momento en el que ya no va a estar con nosotros y, bueno, irnos desprendiendo poco a poco de este familiar. Ahora, cuando son muertes también accidentales, también sí sufrimos un shock porque no lo esperábamos, es de un momento a otro, pero tenemos esta parte del ritual, tenemos esta parte del ritual de despedida que va siendo la velación, tenemos estos días para poder despedirnos, para poder observar el cuerpo, para poder recibir estas condolencias de los amigos, de los familiares, e ir poco a poco, de acuerdo a nuestras creencias, aceptando esta pérdida. Pero con los pacientes de COVID no sucede eso. No existe esta parte. Cuéntanos de eso. Justamente ha sido un impacto a nivel social, a nivel cultural, y ha impactado hoy en día al mexicano por no tener esos espacios, por no tener el momento y porque justamente por la situación que se está viviendo por este virus, obviamente no tienes esa posibilidad de poder darle una sana y santa sepultura a tu familiar. Y se han cambiado, ¿no? Las modalidades hoy en día están cambiando justamente porque si eres una persona que fallece por insuficiencia respiratoria, pues si no eres positivo ante COVID porque no hubo la posibilidad de hacer la prueba, ya eres un sospechoso de COVID, ¿no? Es algo que nos pasa mucho y que finalmente llega la familia y nos dice, pero no tenía COVID, pero no sabemos si tenía COVID porque viene por insuficiencia respiratoria. Sin embargo, hoy en día es un poco complicado hacerle entender al familiar que justamente por no saber y no tener exactamente la prueba, se maneja como sospechoso y por tal motivo, ya sea sospechoso o ya sea paciente, que finalmente se le hizo la prueba y falleció con una prueba positiva de COVID-19, tiene que ser cremado, tiene que ser identificado el cuerpo y ser cremado. Y obviamente es ahí en donde los familiares empiezan a sentir el impacto y el dolor, ¿no? En donde dicen cómo y se hacen muchas preguntas en tan poco tiempo. A mí me ha pasado que los familiares, ¿y cómo? ¿Y no lo voy a poder velar? Pero si no, o sea, esa es cuestión, los familiares responden a esto, son cuestiones de nosotros, o sea, ¿cómo es que no voy a poderle dar todo lo que es su sana o santa sepultura? Yo lo quiero hacer así, entonces usted lo querrá hacer así, pero las indicaciones hoy en día por parte de la Secretaría de Salud son otras, ¿no? Porque tiende a que pueda ser contaminada la familia. Es muy difícil que pueda entender esto la familia porque están sumergidas en un dolor y están aferrados en ese sentido en el que quiero despedir a mi familiar, en el que quiero hacerle el ritual, porque esto me va a dar tranquilidad y me va a hacer consciente de que sí falleció. Lo que pasa ahora es que llega el paciente y al otro día fallece, ¿no? Porque llegó tarde, ya llegó con la insuficiencia respiratoria. Entonces es increíble para los familiares el pensar y decir, pero ¿cómo? Lo traje hoy y lo traje ayer y ya el día de hoy me lo están entregando muerto. Y finalmente el poco momento y tiempo que tenemos nosotros como especialistas para poderle dar este acompañamiento al familiar, la verdad es que
es mucho dolor también para nosotros, porque en poco tiempo le tienes que hacer entender que finalmente tiene que ser así ese protocolo funerario, porque de lo contrario también ellos corren el peligro de poderse infectar. Entonces, no han asimilado la muerte y asimila también que tiene que ser de horas en el que te entrego a tu paciente, a tu familiar, y tienes que llevarlo a un crematorio y el crematorio ya te va a entregar tus cenizas y ya, se acabó. O sea, no hubo tiempo de poder vivir el duelo, no hubo tiempo de llorar, no hubo tiempo de abrazos, no hubo tiempo de condolencias, no hubo tiempo de poder gritarle, no hubo tiempo de poderle decir te amo, no hubo tiempo de nada, no hubo tiempo de compartir el dolor con la familia. Entonces eso está causando un impacto emocional y justamente eso se vuelve un duelo, un doble duelo, porque finalmente el duelo ya lo traes, ¿no? El perder a tu familiar y el que ahora no pueda yo velarlo de acuerdo a mis usos y costumbres, es un doble duelo con el que se queda la familia, ¿no? Claro, un doble duelo en el que también, no me dejarás mentir, muchos de los familiares que han fallecido por COVID, los que se quedan lo viven solos, porque pues los demás integrantes de la familia pues también tienen esta reserva, este miedo de no querer infectarse, de no hacer el acompañamiento de manera presencial, de mejor nos cuidamos y tomamos la sana distancia. Eh, Esa es una parte, entonces es un shock del que ayer lo traje, hoy me entregan sus cenizas, ayer estaba con él, hoy ya no lo tengo, entonces eso me genera un shock que probablemente también me esté generando cierta culpabilidad esta idea que a veces nos puede llegar a la mente de, ¿y si hubiera hecho? Y no siento que hice lo necesario, y si me hubiera cuidado, y si no hubiera salido, y empiezan los reclamos también en este shock, en esta culpabilidad, en este proceso de este duelo en soledad, porque no hay un calor de un abrazo, porque sí estará la videollamada o el calor de la palabra, pero no hay este acercamiento del que estamos acostumbrados cuando vivimos una circunstancia así. Justamente los familiares se quedan con ese dolor y con muchos cuestionamientos, ¿no? Lo pude haber traído a tiempo, ¿qué me faltó de darle, no? ¿Qué fue lo que no hice bien? Y son muchas preguntas que te voy a narrar justamente cómo es lo que nosotros hacemos, ¿no? Para poder entregar un deudo. Cuando llega ya el familiar con el servicio funerario, ya con todo el protocolo de COVID-19 para poder recibir el cuerpo e identificarlo, hay un pasillo, ¿no? Muy largo en donde haces el acompañamiento con la familia y platicas con el familiar porque tienen que reconocer el cuerpo y hay muchos cuestionamientos y lo que se escucha es, ¿hice bien las cosas? Si no lo hubiera traído al hospital, no hubiera muerto. Si lo hubiera traído, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera muerto en mi casa, ¿qué hice mal, no? Entonces son culpas que trae arrastrando el familiar o la familia y que finalmente les va a costar mucho trabajo ir digiriendo, irle dando respuesta a todas esas dudas y todas esas culpas que traen porque no están pisando la realidad. La realidad es que no solamente a ellos les está pasando, sino esto está pasando a nivel mundial. Y te voy a decir una cosa, Lilian, si México, si Italia, Francia, España, China, no estaba preparado para poder tener este tipo de conflicto, esta pandemia tan fuerte que hemos estado viviendo a nivel mundial, nosotros como mexicanos, sé que nosotros estamos ya acostumbrados a una situación, a poderles de alguna manera hacer un ritual como el que se viene haciendo en nuestras costumbres, en nuestra cultura que tenemos, ¿no? Y eso es lo que veneramos nosotros a la muerte, ¿no? Y veneramos en el sentido de que el 2 de noviembre es irle a dejar nuestras flores a nuestros difuntos, es el 1 de noviembre para los niños, el 2 de noviembre. Es muy importante el poderle dar una despedida a un familiar. Entonces, te manejo esto porque no estábamos preparados.
no estábamos preparados. Los mexicanos somos fuertes pero sensibles y finalmente el poder aterrizarlos a la realidad ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. No somos fríos, somos apapachadores, somos emocionales, somos sentimentales y el que hoy en día el COVID-19 nos haya quitado la parte muy importante de poderle dar una sana despedida a nuestra familia, eso deja mucho dolor hoy en día en el mexicano. Y te preguntarás, ¿qué tendríamos que hacer? Hay muchas preguntas, hay muchas, a lo mejor pocas respuestas, ¿no? Pero lo primero que tendríamos que hacer, yo creo, es sentarnos en nuestra realidad, ver qué es lo que está pasando y que no solamente a nosotros nos está tocando vivir y que finalmente empezar a procesar la parte en la que mi familiar ya no está y que no está y que tuve y estuve haciendo todo a medida de lo posible para que él de alguna manera se salvara, ¿no? Hay hospitales todavía llenos, hay hospitales en donde no hay lugar, hay hospitales en los que llega la gente y ya llegan desvaneciéndose, ¿sí? Porque a lo mejor en la experiencia hoy en día que se ha agarrado en los hospitales es de que tienes una gripe, te quedas en casa 3, 4 días y piensas que te vas a aliviar y no tienes que ir inmediatamente, ¿no? Entonces, a lo mejor esto que nos agarró a todos de sorpresa, desconocíamos que inmediatamente teníamos que acudir, ¿no? En el primer síntoma que teníamos. Entonces, todo esto a las familias que me toca ahora poder acompañar en ese corto espacio del trayecto es hacerles saber que tenemos que cuidarnos, que la muerte de mi familiar me sirva para poderme cuidar hoy en día y tener todas las medidas de prevención, porque esto es una realidad. Y el COVID-19 es una realidad de la cual tenemos que ser responsables y también con nuestra responsabilidad hacer responsables a la gente que no cree y que finalmente esa gente puede sufrir aún más de la gente que somos realistas de todo lo que se está viviendo. Exacto, aquí tocas un punto importante. Hay mucha gente que sigue incrédula frente a lo que está pasando, creen que es una cuestión mediática, una cuestión política, sistemas de control, etcétera, porque tal vez no tienen esta parte de un familiar o un conocido cercano que esté pasando por esta situación. Pero eh, aquí es empezar a ser un poco más reflexivos. Existen casos, si eres de los afortunados que todavía no te toca a la puerta o a la puerta de tu vecino, realmente eres muy afortunado. Pero hay muchos de nosotros que ya tenemos amigos, hemos tenido tíos, hemos tenido familiares cercanos que están pasando por esta situación, que nos hemos tenido que despedir de ellos y no es una cuestión del imaginativo colectivo o del imaginario colectivo, es una realidad y es algo palpable. Y aquí haces mucho énfasis en esta parte que es crucial, la responsabilidad. En estos momentos, la muerte de nuestro familiar, de nuestro amigo, de nuestro conocido, nos remonta a la responsabilidad por nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal vez no se cuidó adecuadamente, porque tal vez no lo tomó en serio, porque tal vez tanto él como yo no creíamos que fuera cierto todo esto. Y en esta nueva realidad que nos está envolviendo, en esta tragedia que estamos viviendo, de ya no está este familiar conmigo, es cuando te empiezan a caer los veintes y por eso viene este sentimiento de culpabilidad, de es que si yo hubiera hecho, ¿no? Esta parte de no fui lo suficientemente responsable, pero también aquí la parte rescatable ante el dolor es esta, no sé, este mensaje de hay que ser responsable de la propia vida, de las acciones, ¿no? Justo, aquí mencionas una palabra clave, la responsabilidad y obviamente la nueva oportunidad de que cada persona que nosotros sabemos que falleció por COVID-19 es una nueva oportunidad para yo ser aún más responsable y responsable con la sociedad. ¿Y por qué? Porque podemos estar escuchando, ya falleció el vecino, ya falleció algún familiar, algún amigo, etcétera. Entonces, que esas personas que se están yendo sean una oportunidad para nosotros,
para poder responsabilizar y llevar todas las medidas necesarias para no poder ni ser contagiados ni poder contagiar. Porque también déjame decirte algo, puede haber muchísima gente que está contagiada, asintomática, y que finalmente no les va a pasar lo mismo de lo que sucede con pacientes que ya llegan muy mal, con una insuficiencia respiratoria, porque ya tienen un problema de obesidad, porque se les conjuntó con un problema de diabetes, porque fueron hipertensos, etcétera, ¿no? O sea, y a lo mejor son afortunados, la gente que ahorita lo pueda tener y que es asintomática, pero que está bien, pues son afortunados, pero las muertes yo lo veo desde el punto de vista logoterapéutico. Las muertes que hemos estado observando, viviendo de cerca, eso es una nueva oportunidad para que nosotros creemos más responsabilidad en nuestro hábitat, en nuestra familia, con nuestros amigos y en la sociedad en general. Entonces, las muertes tienen que darnos enseñanza. Yo siempre he dicho, una persona se va, pero nos deja una enseñanza. La pandemia nos está dejando, no una, miles de enseñanzas, que si aprendemos justamente a verlas desde el punto de vista positivo, podemos sacarle buen provecho. El confinamiento que nos ayudó a integrarnos como familia. A lo mejor tenemos duelos dentro de la misma familia, ¿no? Porque han sido muchos meses estando y a lo mejor interrumpieron nuestras actividades, nuestra rutina, quebrantaron todos nuestros proyectos. Sí, pero también tuvimos una oportunidad para poder convivir y conocernos mejor en otra etapa de nuestra vida. Y qué bueno, yo creo que son oportunidades para que la familia se una, se solidarice y se integre. Y entonces las muertes que sirvan de algo, las muertes que estamos nosotros viviendo el día a día, que sirvan para montarnos en nuestra realidad, para hacer saber que esto no lo fabricó, no lo hicieron y no tiene nada que ver con el gobierno y no tiene nada que ver con otros países. Tiene que ver con una pandemia en la cual el mundo entero no estaba preparada para poderla de alguna manera procesar y tampoco vivirla. Entonces, justamente todas las medidas y todo lo que se ha estado realizando de manera imprevista, y que sirva para justamente poder cambiar nuestras formas de vida y poder vivir actualmente con un nuevo estilo que nos permita vivir con responsabilidad y poder ir procesando cada una de esta etapa que estamos viviendo. Es difícil, es duro, ha traído impactos pues que de alguna manera nos ha cambiado la vida, sí, y que no vamos a volver a vivir igual, también. Y también de eso tenemos que aprender. Nuestra vida ya no va a ser igual. La vida va a cambiar porque no sabemos en qué momento esto pueda traer un rebote, ¿no? Y mucha gente lo ha estado viviendo. Vas a un centro comercial ahora y tienes que hacer la fila para poder entrar. Y si entras a un centro comercial, ya no puedes regresar a la tienda que tú querías porque ya pasaste, ¿no? Entonces, es como un toque de queda ahora. Abren a determinada hora y tienen que cerrar a las 5 de la tarde para que la gente no esté ahí aglomerada. Entonces, son nuevos estilos de vida, son cambios también que vamos a ir presentando y que nos vamos a tener que ir acostumbrando y adaptando. No perdamos de vista que el ser humano estamos hechos para adaptarnos a esta nueva realidad. Lo que pasa es que nos resistimos también porque no queremos perder. El ser humano no quiere perder su libertad. El ser humano no quiere perder su proyecto de vida que tenía. El ser humano siempre queremos ganar, ganar. Pero hoy en día, esta pandemia, que no la tenía prevista absolutamente ningún país en el mundo, nos está ganando. ¿Y por qué? Porque no estamos siendo adaptables a lo que a lo que estamos viviendo hoy. Exactamente, es una cuestión de adaptabilidad, es una oportunidad para empezar a ser resilientes y ver esta situación como una oportunidad de encarar de la mejor manera la realidad que se nos está presentando, ver la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros allegados, como un, un factor que le dé un nuevo sentido a nuestra existencia desde la logoterapia, como bien mencionas, para entonces aprender de esta parte, aprender de su ausencia y así pues poder darle también un sentido a la muerte de este ser querido. O sea, de ti estoy aprendiendo el que debo de ser responsable de mis acciones para estar bien yo y que los de mi alrededor estén mejor. O sea, puedo aprender
de este dolor, de esta tu ausencia, de esta soledad que estoy viviendo, esta parte, por más dolorosa que sea, pero que me fortalezca en esta adaptabilidad que necesito frente a la nueva realidad que se me está presentando. Y justo, y algo muy importante es que no nos culpemos. Aquellas personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que hayan tenido esta pérdida de algún familiar por COVID-19, no se culpen. No hay que tener esa culpa. Yo creo que más que nada tenemos que pensar que la pandemia nos trajo de sorpresa a todos y que finalmente pues fueron circunstancias de lo que se está viviendo con este virus. Pero la culpa, ustedes, yo creo que como familiares siempre queremos hacer lo mejor posible para las personas que amamos y queremos. Entonces la culpa no nos va a ayudar. Yo creo que más que nada tenemos que fortalecer y hablarle a nuestro familiar que se fue sin ese ritual en el cual la familia de alguna manera estaba acostumbrada a despedir a ese ser querido, pues finalmente poderlo hacer con poca gente en su casa, pero que no pase desapercibido. Y me han preguntado a mí, y lo podemos hacer ya después, ya que haya pasado un mes, no importa el momento, no importa el día, sino simplemente que lo haga la familia con la finalidad de que ellos se queden tranquilos y que sepan que su familiar se fue despedido por todos sus seres queridos. Lo pueden hacer. A lo mejor muchos se han de preguntar, bueno, pero si ya falleció mi familiar, ¿por qué no me dieron el cuerpo para poderlo ir a velar a mi casa o a algún servicio funerario? Quiero comentarles que yo que trabajo en hospital, que se reconvirtió en un hospital COVID, era muy, muy importante seguir resguardando la seguridad de la familia, porque me tocó en una ocasión que justamente entregué el tercer hermano de la misma familia. O sea, eran 5 hermanos y en una semana fallecieron 3 hermanos. Fue algo totalmente, era como un cuento de terror, porque ¿qué le decía al mismo hermano que fue a identificar a los otros 2 anteriormente? Decía, vengo por mi tercer hermano, ¿no? Entonces, ¿qué le dices? ¿Qué le comentas en ese momento por la gran tragedia que está viviendo en ese momento la persona? Pues solamente es hacerle saber que no es su culpa, que son momentos complicados, momentos críticos, difíciles, y que finalmente no es culpa de ellos, es culpa de toda la parte que estamos viviendo, de este virus inesperado. Pero es muy importante el que todo este aprendizaje también sirva para seguir resguardando la seguridad de cada una de las familias. Por eso el cuerpo únicamente se tiene que identificar. Una vez que se identifica, hay un protocolo en un funeral, en el funeral que ustedes quieran, pueden adquirir, pero con protocolo de COVID, y inmediatamente reconoces el cuerpo, se lo llevan y lo creman. O sea, es pocas horas la que de alguna manera estás en esa convivencia con tu familia. Entonces, es terrible, es muy doloroso, pero sí es importante que las familias sepan que no tienen culpa, no hay culpa de esto, nadie tiene la culpa de esto. Lo que estamos viviendo a nivel mundial no es culpa de nadie, ¿no? Pues bien, Moni, nos quedamos con esta parte de no podemos culpabilizar a nadie porque no existe tal culpable. Tratar de encontrar la enseñanza en este proceso, el despedirnos, aunque haya pasado un mes, aunque hayan pasado 2 meses del fallecimiento de nuestro familiar, para que entonces podamos cerrar un ciclo, para que entonces podamos darle una despedida con un calor familiar, podamos hablar de él o de ella, podamos recordarlo con amor, con cariño, y esto nos ayude y nos dé la pauta para procesar de la mejor manera, de una manera saludable, todos estos duelos que se nos han juntado por esta situación y podamos encontrar esta fortaleza que nos regenere y nos dé nuevamente o nos ayude nuevamente a revelarnos el sentido de nuestra vida. Claro, y no perder de vista que finalmente cada muerte es una oportunidad para uno, para poder vivir con responsabilidad y obviamente tener que cuidar a las personas que amamos y queremos y que están alrededor de nosotros. Pues muchas gracias, Mónica Carrasco. ¿Dónde te pueden contactar?
Ok, estoy en Facebook como Moni Valdés y pues bueno, en mi teléfono 55 35 64 60 57 y con mucho gusto cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a las órdenes. Perfecto. Gracias por acompañarnos en este espacio. Puedes seguirme en mi página de Facebook y en Spotify como Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Nos vemos pronto. Gracias. Saludos.